La agotadora gira de Misplaced Childhood continuó en 1986, arrancando con un total de 22 presentaciones por el Reino Unido, entre el 8 de enero y el 6 de febrero, retomando la recorrida a partir del 26 de febrero y hasta el 29 de abril por Canadá y Estados Unidos con otras 29 funciones, muchas de las cuales fueron como soporte de Rush. Y a su vuelta, con poco tiempo para recuperar el aliento, nuevamente salieron al ruedo durante ese verano para realizar 13 presentaciones como parte del tour Welcome to the Garden Party, iniciado el 11 de junio en Gotemburgo y finalizado el 4 de septiembre en Milán. A propósito de su paso por Alemania Occidental, el 21 de junio participan del Open Air, como invitados especiales de Queen, ante un auditorio de 150.000 espectadores, el mayor al que habían tenido la oportunidad de presentarse, y cuya transmisión se realizó en simultáneo por la estación de radio local SWU3. En julio, editan exclusivamente en ese país, el single con el tema que da título al tour. Por esa época, les ofrecieron interpretar la banda sonora de la película Highlander, pero tuvieron que rechazarlo debido a los compromisos asumidos en la gira, una oportunidad que Steve Rothery admitió, tiempo después, que lamentaba no haber podido aceptar ese desafío, que terminó recayendo en Queen. Igual suerte corrió Fesh, quien había sido tentado para protagonizar un rol en ese film. No obstante, se hizo lugar para grabar el tema Shortcut to Somewhere, incluido en el álbum Soundtracks, de Tony Banks, y participar del video promocional correspondiente, parodiando una secuencia de la película de 1969, Butch Cassidy and the Sundance Kid. El 1 de agosto, Steve contrae enlace con su novia Joanne Salmon, 2 días antes de actuar en el Olympia Theatre de Londres, como parte del British Music Fair, motivo por el cual fue reemplazado por el viejo compañero de Pete, Robin Bolt. La ronda de despedida del año la realizan con 5 presentaciones por Gran Bretaña, desde el 27 al 31 de diciembre, con destino final en Glasgow. Esa demanda de presentaciones, exposición pública, largos viajes, entrevistas, no estuvo ajena a las tensiones y los excesos propios de una banda de rock sometida a las exigencias de un primer gran éxito comercial. Refiriéndose a ese tramo de su carrera, Fish declaró en 1999 que terminó agotado física y espiritualmente, ya que no afrontó bien el libre acceso a las disponibilidades y las tentaciones que se le presentaron, lo cual resultó demasiado para un alma hedonista como la suya. Por su parte, Steve recuerda que si bien Fish ansiaba y disfrutaba de la fama, reconociendo que ese fue el origen del conflicto que luego se desataría en el seno de la banda, a él le resultaba incómoda, ya que no podía lidiar con la sensación de no poder relajarse en ningún momento. Mientras que al cantante le encantaba beber y salir de fiesta, actitud que intentaba inyectar forzosamente al resto de los miembros del equipo, no siempre surtía efecto. Incluso hacía sentir mal al que decidiera pegarse la vuelta a descansar en horas de la madrugada. El nuevo año debería haberse iniciado con un merecido descanso para compensar tanto esfuerzo, y que pudieran resolver las rispideces que había generado semejante ajetreo entre los miembros de la banda, pero lejos de eso, y conocedores de lo efímero del éxito en esos niveles, EMI tenía otros planes para ellos, y estaban determinados en seguir sacando partido económico de la enorme e imprevista repercusión de Misplaced Childhood. Con ese propósito, no dudaron en presionarlos para la salida de un nuevo álbum, motivo por el cual se juntaron en la casa de Steve Rothery en Wendover, y sin siquiera haber tenido tiempo para escribir una sola línea. De la discográfica ya les estaban preguntando ansiosamente si contaban con el material para iniciar las grabaciones. Pete recuerda que solo contaban con los inicios del tema de apertura Hotel Hobbies, cuando el sello les alquiló una casa en el campo al sur de Londres llamada Stanbridge, cerca de Brighton, alejada por completo de cualquiera de las distracciones habituales de la banda, sobre todo de su cantante. Obviamente, y en contraposición al efecto deseado, la irritación no tardó en aparecer, y el punto de quiebre se había instalado más evidente que nunca.
Ese ambiente no contribuía en nada con el enfoque de composición tradicional de la banda, que era construir fragmentos musicales y luego tratar de hacerlos coincidir, en palabras de Fesh, aunque fuera a martillazos. Y mucho menos cuando estaban tratando de unir esas piezas, como si fuera un rompecabezas. Los visitan su productor Chris Kimsey y Hugh Stanley Clark, de la discográfica, para ver qué tenían, y se tuvieron que pegar la vuelta sin siquiera haber escuchado el esbozo de un single. Nada hacía prever en ese momento que darían a luz uno de los mejores álbumes de los años 80, todo lo contrario. La primera caricia para el alma en esos días les llegó el 17 de enero de 1987, cuando el periódico musical Sounds publicó los resultados de la elección de lectores, los cuales posicionaron a Marillion como mejor banda a nivel mundial. En medio del proceso de buscar inspiración, y producto del agrado que siempre tuvo por The Who, Fesh sugirió volcarse a un sonido más rockero, cosa que fue vetada por sus compañeros. Tampoco estaban convencidos de un pasaje pegadizo de teclado de Mark Kelly para que funcione como embrión de un futuro single que calmara la ansiedad de la discográfica. Pese a todo, y en contra de la opinión del resto de la banda, Fesh se lo hizo escuchar a Kinsey, quien lo terminó aprobando, y se convertiría en incomunicado. El respaldo que sintió de su productor fue exactamente al revés que el que se granjeó de sus compañeros. Tampoco ayudó la actitud del cantante con las líneas que escribió para la música que compuso Steve, y que todos consideraron que tenía mucho potencial, ya que utilizó un texto que había escrito en una de sus tantas noches de bebida, esta vez en un pub cerca de la casa de sus padres, en North Warwick. Y mucho menos les agradó el título Warm What Circles, que le impuso, autodeclarativo como single, ya que esa actitud de voy a hacer lo que quiera, ya era recurrente en su comportamiento. Las presiones externas y autoimpuestas por conseguir otro gran álbum, colisionaban más que nunca con el hecho de que la banda no se llevaba bien con su cantante. Así las cosas, y con material suficiente para iniciar el proceso de grabación, en febrero se trasladaron a Westside Studios con ese propósito. Otro recuerdo de esos difíciles momentos se disparó con la canción The Time of the Night, la cual generó una fuerte discusión entre Fesh y Steve, que afloró los sentimientos de frustración del primero y su creciente necesidad de buscar a quien culpar, quizás incentivada por la cocaína que alguien dispuso en el estudio. Lo cierto es que el vaso de whisky que le arrojó el cantante hizo que perdieran al guitarrista durante las próximas 24 horas, el cual abandonó el estudio muy ofuscado y defraudado por haberse roto un vínculo que en un momento llegó a ser muy estrecho entre ambos, y se fue perdiendo paulatinamente. Para aliviar las tensiones y poder terminar el trabajo, fue necesario que se sentaran y aclararan las cosas, aunque la ruptura se aproximaba, tarde o temprano, de manera irremediable. Concluido el proceso de grabación en el mes de marzo, comenzó el trabajo de mezcla en Advision Studios por parte de David Jacob, y a las 7 de la mañana del día 31 capturan la foto para el álbum en Marquee. En abril, Fesh y Pete graban una entrevista en Advision, para la señal Rock Report, y el 14 de ese mes graban el video promocional de Incomunicado en Marquee. El 11 de mayo, EMI saca a la venta el single de Incomunicado, con el tema Going Under en el lado B. El 21 lo interpretan en el programa Top of the Pops, y el día 25 se termina ubicando en el puesto 6 en la lista de éxitos de Gran Bretaña, permaneciendo 7 semanas en el top 100. Por su parte, en el Billboard 200, alcanza el puesto 24. El 22 de junio sale al mercado el álbum con el título Clutching at Straws, una expresión inglesa que se utiliza cuando alguien intenta salir de una situación difícil, incluso con pocas posibilidades de lograrlo. Para nosotros resultaría equivalente al dicho pender de un hilo o aferrarse a un clavo ardiendo. El álbum,
conceptualmente concebido con el foco puesto en los problemas derivados de las adicciones al alcohol o los estupefacientes, cuenta con el aporte vocal de Tessa Knowles, habitual colaboradora de Trevor Horn, en los temas Warm What Circles y The Last Straw. Quizá como un reflejo del momento que atravesaba la banda, y particularmente su líder, el aire optimista de Misplaced Childhood se sumerge ahora en el abismo existencial de Torch, su personaje principal. Un joven fracasado de 29 años supuestamente descendiente del famoso bufón, que intenta ahogar sus penas sumido en el alcohol y deambulando por bares, hoteles y rutas, en un intento desesperado para olvidar su pasado como esposo, padre y cantante de banda desempleado. Fish se terminó sincerando, y reconoció que Torch fue una manera que utilizó para esconderse detrás del personaje que inventó, aunque en realidad, se trataba de él mismo batallando contra los fantasmas que lo acosaban en esos momentos. Incluso la portada refleja el aire sombrío de su lírica, ya que Mark Wilkinson no solo se vio presionado por la discográfica y por John Arneson para realizarla a tiempo, sino que estuvo obligado a dejar de lado la estética que caracterizaba a sus anteriores trabajos. Esta vez, una foto de los miembros de la banda en el interior del pub Baker's Arms, en Colchester, compartiendo el lugar con trabajos de aerógrafo de personajes reales del mundo artístico, que de un modo u otro, influyeron en el imaginario de Fish, aunque todos con un hilo conductor en común, su debilidad por las drogas y el alcohol. En la portada, detrás del personaje principal, el único colorido, tenemos a Lenny Bruce, Truman Capote, Dylan Thomas y Robert Burns, y en el reverso a John Lennon, James Dean y Jack Kerouac. El modelo utilizado por el artista para realizar a Torch fue el poeta y dramaturgo ruso Vladimir Mayakovsky, tan solo porque le gustaba su mirada perdida. No obstante, decepcionado por el resultado final de su trabajo, Mark Wilkinson confesó que hubiera deseado contar con mayor tiempo para dedicarlo a pulir detalles, dado que se había adelantado la fecha de lanzamiento del álbum. Contrariamente, desde el punto de vista musical, es considerado por muchos como el álbum mejor logrado y el más maduro de la etapa de Fish, superando las rispideces sonoras de sus anteriores trabajos en favor de un sonido más amable y que se maneja con habilidad entre los pasajes impulsivos y reflexivos que amerita su lírica. Sin embargo, la lectura que los miembros de la banda hacen del mismo no resulta coincidente, ya que mientras para Fish es un álbum brillante, el favorito de su ciclo, no resulta lo mismo para Mark, quien no siente tanta empatía con él mismo como por su anterior trabajo, o como para Steve, quien lo considera una obra extraña, con algunas de sus mejores interpretaciones, a la vez que denotaba las líneas de fractura que existían entre ellos. Si bien no alcanzó el nivel de ventas de su predecesor y permaneció solamente 15 semanas en la lista de álbumes del Reino Unido, la más corta que cualquiera de sus anteriores trabajos, se convirtió en el segundo álbum de Marillion con mejor clasificación, ya que se posicionó en el puesto número 2 de la lista. Por su parte, en el Billboard 200 alcanzó el lugar número 103. La revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto número 37 de su lista de los 50 mejores álbumes de rock progresivo de todos los tiempos. La revista Q lo incluyó dentro de las 50 mejores grabaciones del año. John Frank, de AllMusic, lo consideró como una imprevista obra maestra, y la revista Kerrang le otorgó el sexto lugar entre los álbumes del año, al igual que lo había hecho con Misplaced Childhood. El mismo día que el álbum empezaba a circular en la calle, la banda se encontraba en Gdansk, Polonia, para dar comienzo al primer tramo de la gira promocional europea de 17 presentaciones y 4 actuaciones televisadas. Luego de un par de meses de descanso, durante los cuales EMI edita el single Sugar Mass y Fish contrajo enlace con Tamara Naui, acontecido el 25 de julio, retomaron la ronda con otras 22 actuaciones en Estados Unidos y Canadá, la cual finalizó el 15 de octubre. El 26 de ese mes, EMI edita el single Warm What Circles, el 2 de noviembre sacan a la venta el video de la presentación en Loreley, filmada el 18 de julio, y al día siguiente emprenden el segundo tramo de la gira promocional europea de 38 presentaciones y una actuación televisada en The Kenny Everett Television Show, todo lo cual los mantuvo circulando hasta el 22 de diciembre. El 4 de enero de 1988,
EMI edita en formato CD, una compilación de los lados B que vieron la luz anteriormente como sencillos. Y casi sin espacio para que la banda pueda recuperar el aliento, el nuevo año los recibe con el frenético cronograma de presentaciones con que se despidieron del anterior, ya que desde el 7 de enero y hasta el 23 de julio anduvieron de recorrida por el viejo continente con otros 28 shows. Fue durante este periodo cuando el vínculo entre los miembros de la banda se hizo insostenible, principalmente por las actitudes de su cantante, el cual reconoció mucho tiempo después que hacer el álbum no fue una experiencia feliz y que tuvo que lidiar con muchas cosas a nivel personal y profesional, incluido su ego, admitiendo además que se dejó llevar por las circunstancias pasajeras y que fue un poco imbécil. Incluso le reconoció en 1989 al cronista de la banda Mick Wall, en una entrevista que se publicó en Kerrang, con el título Gone Fishing, que con Clutching at Straws jugó el papel de autor de su propio obituario. El vínculo entre ellos se había resentido al punto tal que en el autobús que los trasladaba se sentaban en lugares distanciados uno del otro. Y eso mismo se percibía en escena, tal como lo describió Mark, al expresar que cada vez que subía para actuar, sentía que estaba tocando solo. Por su parte, Pete recuerda que no podían moverse sin seguridad y debían registrarse en los hoteles con seudónimos. Toda la rutina que realizaban estaba pensada en exceso. El 23 de julio, la banda encabezó el concierto benéfico Fefe 2, organizado por el naturalista de televisión David Bellamy, en el Craigtown Country Park de St. Andrews, que tuvo poca concurrencia. Steve lo recuerda como una jornada bastante deprimente en general, y aunque en ese momento no lo sabían, sería el último concierto de Fish al frente de Marillion. En un intento por superar la situación, comenzaron a trabajar para desarrollar nuevo material en el garage de Pete, e incluso llegaron a grabar algo en un estudio de Naddleberg, cerca de Reading, como paso previo a trasladarse al alejado y majestuoso castillo escocés de Dalnaglar. Según Mark, fue un grave error, ya que no querían estar juntos y no tenían otro lugar a donde ir. Ha grabado esto porque entre la banda y su cantante se había generado una grieta insalvable, en la cual ni las ideas de este último generaban el incentivo necesario para trabajar. El productor designado para el próximo álbum fue el estadounidense Bob Ezrin, que había trabajado en discos emblemáticos como The Wall de Pink Floyd, Berlin de Lou Reed y Destroyer de Kiss. Cuando viajó al Reino Unido para conocerlos y escuchar el material con el que contaban en un estudio en Surrey, concluyó que solo tenían fragmentos y no había canción alguna. Ni bien se fue y apenas los músicos empezaron a ver cómo hacían para encajar las piezas, Fish entendió que eso era una pérdida de tiempo con la que no podía lidiar. Sin más, se dirigió a la casa de su primo en Gerrard's Cross y se dedicó a beber por el resto del día. A la mañana siguiente, sin secuela alguna de la botella de Jim Beam que consumió la noche anterior, escribió una carta de 3 páginas, la hizo fotocopiar y le pagó a un taxista para que se la entregue en mano a cada uno de sus compañeros. En resumidas cuentas, en ella expresaba que, o se hacían cambios fundamentales dentro de la gerencia y se desvinculaban de Arneson, o se iba. En este ultimátum que le impuso a sus compañeros, obviamente influyó el ritmo incesante de presentaciones que les venía imponiendo el productor, ya que embolsaba el 20% de las ganancias a costa del duro trajín que les imponía a sus representados, quienes todavía tenían problemas para pagar sus hipotecas. Agravado esto cuando Fish se enteró que John tenía en carpeta efectuar otra gira por Estados Unidos, la cual les hubiera significado obtener un préstamo de 14,000 libras por parte de la discográfica para poder llevarla a cabo. Igualmente, sus argumentos no fueron suficientes, ya que a modo de contestación no tardó en recibir una llamada telefónica de la gerencia, expresándole que la banda había decidido aceptar su renuncia. Claro que Arneson ya sabía de antemano que el cantante quería deshacerse de él, y astutamente le había anticipado a la banda que si se salía con la suya, ellos serían los siguientes. Corría el mes de septiembre y antes de que la historia se difundiera, Fish partió a la casa de sus padres en Berwick. El día 10 se da a conocer la noticia de que participa de un confuso altercado en un pub de Edimburgo cuando sale en defensa de un amigo y termina noqueado por el portero del lugar,
Otra prueba de que no estaba pasando por los mejores momentos de su vida. Una mañana, luego de otra noche de borrachera con amigos, su madre lo despierta para mostrarle el periódico Scottish Sun con su cara en la portada, bajo un titular que decía, Hombre del Año, y una historia acerca de que era alcohólico y drogadicto, y que por eso la banda lo había despedido. Eso desató su furia. La situación empeoró cuando Fesh exigió el 50% de todas las publicaciones y todos los escritos, y aunque existen divergencias respecto a que unos días después el cantante se comunicó con Armisen para aclararle que habría tomado una decisión apresurada, su alejamiento de Marillion ya era una decisión tomada e irreversible. En septiembre, el periódico musical Sounds difunde la noticia del alejamiento del cantante, resaltando que las diferencias que provocaron esta situación son más profundas que nunca, y descartando los rumores de que Ian Mosley asumiría su rol, de manera similar a lo ocurrido en Genesis con Phil Collins. El día 15 de ese mismo mes, la propia discográfica se ve en la obligación de oficializar la partida de Fesh. Todos coinciden en que su alejamiento significó un alivio, ya que las cosas se habían puesto muy difíciles y eran conscientes que como Fesh nunca había tenido nada que ver con la composición, la identidad musical seguía intacta. Aunque ingenuamente, también creían que encontrarle un reemplazo no iba a ser muy complicado. El 12 de noviembre la banda se presenta en el Teatro Tivoli de Utrecht, para participar de la tercera convención del Fan Club, oportunidad en la cual Pete se hizo cargo del micrófono, aunque reconoció que lo suyo fue más para animar al público que cantar. Con el propósito de promocionar el segundo álbum en vivo de la banda, el día 14, EMI edita el single Freaks como anticipo, con Kelly en el lado B, alcanzando el puesto 24 del ranking local, convirtiéndose en el 11º éxito consecutivo de la banda en el Top 40 del Reino Unido. En su edición del 26, la revista Kerrang! Se hace eco de la nueva situación por la que atraviesa la banda, en una nota con el título And Underworld 4. El 28 de noviembre, sale a la venta el doble álbum en vivo producido por Chris Hatch, con el título The Thieving Magpie, alusivo a la pieza introductoria que la banda utilizó durante la gira de Clutching at Straws, previo a presentarse en escena, extracto de la ópera de Rossini La Gasa Ladra. El 10 de diciembre, con motivo de la segunda convención de fans, la banda se presenta en el Teatro Royal Court de Liverpool, con Dev Lloyd, ex integrante de los escoceses Nuts y Rage, colaborando con la voz, en cuya oportunidad interpretaron 6 canciones. Luego de ese último compromiso del año, publican un anuncio en Melody Maker, para emprender la búsqueda de un nuevo cantante. La separación generó un angustioso proceso judicial entre las partes, y tendría que transcurrir una década para que pudieran sanar las heridas y que volvieran a hablarse, cosa que ocurrió en 1999, cuando Fesh había desarrollado una carrera en solitario y la banda se había reinventado con su nuevo cantante, Steve Hogarth. El material que la banda alcanzó a grabar a duras penas en Narrowbad y durante su estancia en Dal Nagla, se utilizaría posteriormente en los 2 primeros álbumes de Marillion con Steve Hogarth. Igualmente, ocurrió con las letras que había escrito Fesh, las cuales sirvieron para su álbum debut en solitario Vigil in a Wilderness of Mirrors, e incluso en el tema principal del siguiente, Eternal Exile. Cuando se reunieron en aquella oportunidad para renovar su amistad, y pudieron finalmente indagar con frialdad y a la distancia en los motivos de su separación, concluyeron que el agitado calendario de giras, y la excesiva presión de la gerencia, fueron las principales causantes de la ruptura. El 26 de agosto de 2007, ocurrió un evento memorable cuando Fesh encabezó el concierto gratuito Hubble on the Cobbles, en Market Square de Aylesbury, el hogar espiritual de Marillion, y los miembros de su banda fueron reemplazados por sus excompañeros para ejecutar un emotivo bis de Market Square Heroes. ¿Acaso como una confirmación de que a través de su música, no solo perdurarán en nuestros corazones de oyentes, sino que pudieron superar sus diferencias? 19 years. Steve Roderick, lead guitar. Ian Mosley, drums.
Mark Kelly keyboards. Beach Wabish bass. Collectively known as Marillion. How are we, boys? Good, good. Very well. This is gonna be weird. This is Market Square Heroes.
your Antichrist. Show me allegiance. I am your Antichrist. Pledge to me defiance. Suffer, my pretty warriors. Suffer, my fallen child. The time it's come to conquer. I shall not surrender. We march. We march. I can pictures when we're driving the best. I'm a warrior in the march of my days. The anti-social insecurity. I'm pulling them down, sanity from the space. Hillsbury, 'cause I'm gathering the stones that you. Cause I'm a Marcus right here, spin the people so close. You're following me. You're following me. Suffer like baby children. I'm a Marcus race. I'm a Marcus race. I'm a Marcus race. I'm a Marcus race. Steve Roderick, Pete Johannes, Mark Kelly, Ian Mosley, Marilia. They call me the fish. That was a second dream come true. Aylesbury Market Square, thank you very much. Had a brilliant time. Take care and stay alive.